Estados Unidos, en nuestra América Latina, tenemos el caso de Venezuela, tenemos el caso de la amenaza hacia la intervención de Cuba y no digamos ahora en el Medio Oriente, hacia el pueblo de Irán y Palestina, que desde hace ya mucho tiempo, desde el año pasado, han iniciado una masacre y un exterminio. Así que hoy el Sindicato Unitario de Trabajadores, junto con contingentes de trabajadores de la educación, estudiantes, maestros, compañeros ambulantes, compañeros campesinos, vamos a dar la lucha y a levantar estas demandas. ¡Arriba los trabajadores! ¡Arriba el Puntuap! ¡Arriba el 1 de mayo! Doblando turnos, obligándolas a trabajar. A continuación, esa era la esclavitud en tenemos 1985. la participación En México, del compañero en la Omar calzada de Goyán, Tlalpan, del a la Frente altura Amplio de en San Defensa Antonio de Educación Abad. Pública, el FADEP. Le damos la palabra, por favor. Cómo en el Buenos días, compañeras, compañeros combativos, trabajadores de la izquierda independiente, estudiantes, trabajadores universitarios y todos los sectores de la sociedad que hoy, 1 de mayo, se suman a este llamado recordando la lucha histórica de los trabajadores por su dignificación. El Frente Amplio en defensa de la educación pública surge en mayo de 2023 con la intención de impulsar la lucha de todos los sectores de nuestra Universidad Autónoma de Puebla en favor de las reivindicaciones de la comunidad. Desde el comienzo hemos puesto un énfasis especial en la unidad entre el estudiantado y los trabajadores para hacer una transformación verdaderamente profunda en nuestra institución. Después de casi 10 años de lucha, hemos vinculado a los estudiantes no solo con todos los trabajadores universitarios, sino con problemas a nivel nacional e internacional. Las luchas en los distintos espacios no son excluyentes, se interconectan y se refuerzan unas a otras. Priorizamos nuestro entorno luchando por una universidad verdaderamente pública y popular, pero sabemos que las fuerzas revolucionarias están presentes en diversos espacios alrededor del mundo y que sumando esfuerzos lograremos un cambio radical de la sociedad. En nuestra universidad existen problemas relacionados con la neoliberalización de la educación que persiste a pesar de que vivimos bajo un gobierno autodenominado como progresista. La poca estabilidad laboral de la gran mayoría de trabajadores universitarios y la permisividad con la que se le permite a empresas como Coca-Cola y otras transnacionales usar las instalaciones universitarias son solo un ejemplo de estos procesos de privatización que vive la UAP. La ofensiva de los multimillonarios contra la clase trabajadora no solo se expresa en la privatización de las universidades públicas, sino también en la ofensiva imperialista que actualmente se está recrudeciendo contra pueblos hermanos, como es el caso de Cuba y Venezuela. Podemos comprender que luchar por una universidad pública y popular es una lucha interconectada con la lucha contra el imperialismo. Nos permitimos encontrar la unidad entre las diferentes luchas que están por los intereses de la gran mayoría de la humanidad. Contra la privatización, contra el imperialismo, contra el capital, a fortalecer la unidad de los trabajadores y los estudiantes para construir el socialismo, a estudiar y aprender para el pueblo defender, a estudiar y aprender para el pueblo defender, a estudiar y aprender para el pueblo defender. Puro compañeros. Se le hace un atento llamado a todos los compañeros, se dará el posicionamiento de la Coordinadora Sindical y Popular. Está a cargo del compañero de la 28 de octubre, Antonio Vidal. Le damos la palabra. a marchar en este 1 de mayo revolucionario. Compañeras y compañeros, celebremos hoy el Día Internacional del Trabajo, que expresa de manera muy concentrada
la histórica lucha de los trabajadores asalariados del mundo, el proletariado internacional. Hemos venido librando contra la explotación a la que los capitalistas nos han sometido y nos someten, propulsados por la compulsión de la ganancia, compulsión que causa la competencia desaforada y devastadora entre los capitalistas por las ganancias y el poder en el mundo, principalmente por medio de la guerra, sobre todo la guerra mundial imperialista, competencia que a su vez intensifica y agudiza la lucha de clases, expresada en el paulatino cambio de la explotación extensiva a la explotación intensiva del trabajo, lo que agudiza e intensifica la lucha entre el proletariado y la burguesía, o sea, los capitalistas por la reducción de la jornada de trabajo, la eliminación del trabajo infantil y el mejoramiento de las condiciones de trabajo y los salarios de la mujer. Esta lucha de clases tiene sus manifestaciones más significativas en las luchas obreras de los años 80 del siglo XIX en Estados Unidos, precedida por las grandes huelgas y movilizaciones del proletariado en Inglaterra y en Francia, donde los comienzos de la etapa industrial del proletariado en Inglaterra y en Francia desde los comienzos de la etapa industrial del capitalismo a fines del siglo XVIII y en la primera mitad del XIX, que desembocó en la primera revolución proletaria de 1872, la Comuna de París, en la que se expresó claramente que el proletariado no puede ni debe limitarse a simplemente luchar por hacer menos brutal y salvaje la explotación, jornada de 8 horas de trabajo, semana de 40 horas, con pago de 56, mejores condiciones de trabajo, mayores salarios y prestaciones laborales, sindicales y sociales, sino fundamentalmente que dijeron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. El proletariado debe escribir en su bandera: abajo el trabajo asalariado, o sea, eliminar la explotación del trabajo. Con esta posición, el proletariado francés se levantó y estableciendo de la Comuna de París, de la que Marx sacó la lección de que el proletariado no debe simplemente tomar control de la máquina estatal burguesa, sino que debe destruirla y sobre sus escombros construir su propio Estado, la dictadura del proletariado. Con ello le dio contenido a su proclama de proletarios del mundo unidos y con el poder en sus manos eliminar la propiedad privada de los medios de producción y construir el socialismo avanzando a la sociedad comunista. Esta es la visión y posición surgida del método marxista dialéctico materialista, con la que debemos abordar la situación en la que actualmente se encuentra el mundo. Crisis multidimensional, profunda, prolongada y devastadora del sistema de imperialismo capitalista en toda su historia. El imperio estadounidense se hunde en la vorágine del tobogán de la decadencia particular y principalmente su cabeza, Estados Unidos con el Brexit. Estados Unidos derrotó a la Unión Europea en su pretensión de disputar la hegemonía en África, el Medio Oriente y otras partes del mundo. Rusia surge como potencia militar nuclear supersónica y China emerge como potencia imperialista económica, comercial, científica, tecnológica, inteligencia artificial e incluso con creciente fuerza militar. Pelea entre el bloque imperialista occidental en decadencia, sus rivales Rusia y China, por liquidar al mundo unipolar comandado por Estados Unidos para establecer el mundo multipolar o cuando menos bipolar. La creciente, intensa y aguda lucha entre las fracciones neoliberal globalista y el neoliberal nacionalista regionalista de la clase imperialista estadounidense que coloca a Estados Unidos al borde de la guerra civil, tanto entre esas fracciones como junto con su decadencia geoestratégica de hacer que Estados Unidos sea nuevamente la máxima potencia imperialista mundial, incluso en el marco del nuevo mundo tripolar. Con este objetivo, el régimen de Trump modificó su doctrina de seguridad nacional, registrando la doctrina Monroe, América para los americanos, la guerra y el fascismo para hacer de todo el continente americano desde Tierra de Fuego al Ártico y al Polo Norte, a lo que consideran enemigos, construir un ejército continental que llaman Escudo de las Américas para usarlo contra los pueblos de los países cuyos gobiernos no se sometan. Por esto mismo venimos impulsando las consignas: proletarios y pueblos del mundo unidos, enalborar la ciencia de la revolución,
El marxismo en su nueva etapa actualmente más alta, el nuevo comunismo. Combatir y derrotar al imperio estadounidense y su ofensiva de guerra y fascismo, avanzar a eliminar el imperio capitalista. O la revolución impide la guerra mundial o la guerra acelera la revolución. Honor y gloria a los mártires de la Comuna de París, Chicago, Cananea y Río Blanco. Viva el 1 de mayo revolucionario. Por un 1 de mayo combativo revolucionario. Por un 1 de mayo combativo revolucionario. Compañeros, damos por inaugurada esta marcha del 1 de mayo y les pedimos a todos ustedes que formen sus contingentes. Vamos a avanzar, siendo las 8:23 de la mañana, hacia el Zócalo, compañeros. Adelante. Bien, compañeros, les pedimos a los diferentes contingentes que vayan avanzando como está establecido en el grupo de WhatsApp de la Coordinadora Sindical Popular. Ya los contingentes saben su formación. Les pedimos que se pueda avanzar para desarrollar este trabajo de manera coordinada. Vamos avanzando, compañeros. Vamos avanzando, compañeros. Con esta marcha conmemoramos a los mártires de Chicago. Con esta marcha seguimos en lucha, compañeros. Seguimos exigiendo derechos laborales justos. Seguimos exigiendo que se cumpla la Ley Federal del Trabajo, que se cumpla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se cumplan los contratos colectivos de todos y cada uno de los sindicatos independientes, compañeros. Vamos con esta marcha para unirnos a nivel mundial con esta lucha justa, con esta lucha que quiere que los salarios no sean mínimos, que sea un salario justo, compañeros. ¡Viva el Suntuap! ¡Viva! ¡Viva el Suntuap! ¡Viva! ¡Viva el Suntuap! ¡Viva! 1 de mayo revolucionario. Compañeras y compañeros, celebremos hoy el Día Internacional de Trabajo, que expresa de manera muy concentrada la histórica lucha de los trabajadores asalariados del mundo, el proletariado internacional. Hemos venido librando contra la explotación a la que los capitalistas nos han sometido y nos someten, propulsados por la compulsión por la ganancia, compulsión que causa la competencia desaforada y devastadora entre los capitalistas, por las ganancias y el poder en el mundo, principalmente por medio de la guerra, sobre todo la guerra mundial imperialista. Competencia que a su vez intensifica y agudiza la lucha de clases expresada en el paulatino cambio de la explotación extensiva a la explotación intensiva del trabajo, lo que agudiza e intensifica la lucha entre el proletariado y la burguesía, o sea, los capitalistas, por la reducción de la jornada de trabajo, la eliminación del trabajo infantil y el mejoramiento de las condiciones del trabajo y los salarios de la mujer. Esta lucha de clases tiene sus manifestaciones más significativas en las luchas obreras de los años 80 del siglo XIX en Chicago, Estados Unidos, precedida por las grandes huelgas y movilizaciones del proletariado en Inglaterra y en Francia, desde los comienzos de la etapa industrial del capitalismo, a fines del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX.
que desembocó en la primera revolución proletaria en 1862. La Comuna de París, en la que se expresó claramente que el proletariado no puede ni debe limitarse a simplemente luchar por hacer menos brutal y salvaje la explotación, como la jornada de 8 horas de trabajo, semana de 40 horas con pago de 56. Mejores condiciones de trabajo, mayores salarios y prestaciones laborales, sindicales y sociales, sino fundamentalmente por, como dijeron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, el proletariado debe escribir en su bandera abajo el trabajo asalariado, o sea, eliminar la explotación del trabajo. Con esta posición, el proletariado francés se levantó y el establecimiento de la Comuna de París, de la que Marx sacó la lección de que el proletariado no debe simplemente tomar control de la máquina estatal burguesa, sino que debe destruirla y sobre sus escombros construir su propio Estado, la dictadura del proletariado. Con ello, le dio contenido a su proclama de proletarios del mundo unido y con el poder en sus manos, eliminar la propiedad privada de los medios de producción y construir el socialismo avanzando a la sociedad comunista. Esta es la visión y posición surgida del método marxista dialéctico materialista, con la que debemos abordar la situación en la que actualmente se encuentra el mundo. Crisis multidimensional, profunda, prolongada y devastadora del sistema de imperialismo capitalista en toda su historia. El imperio estadounidense se hunde en la vorágine del tobogán de la decadencia, particular y principalmente en su cabeza, Estados Unidos con el Brexit. Estados Unidos derrotó a la Unión Europea en su pretensión de disputarle la hegemonía en África, el Medio Oriente y otras partes del mundo. Rusia surge como potencia militar nuclear supersónica y China emerge como potencia imperialista económica, comercial, científica, tecnológica, inteligencia artificial e incluso con creciente fuerza militar. Pelea entre el bloque imperialista occidental en decadencia y sus rivales Rusia y China por liquidar el mundo unipolar, comandado por Estados Unidos, para establecer el mundo multipolar o cuando menos bipolar. La creciente, intensa y aguda lucha entre las fracciones neoliberal globalista y la neoliberal nacionalista regionalista de la clase imperialista estadounidense que coloca a Estados Unidos al borde de la guerra civil, tanto entre estas dos fracciones como entre la clase imperialista contra el proletariado y el pueblo en general. Cuestión, junto con su decadencia, ambas fracciones tratan de superar unidas en el objetivo geoestratégico de hacer que Estados Unidos sea nuevamente la máxima potencia imperialista mundial, incluso en el marco del nuevo mundo tripolar. Con este objetivo, el régimen de Trump modificó su doctrina de seguridad nacional, resucitando la doctrina Monroe, América para los americanos, con el agregado corolario, le llaman, de Trump, de hacerlo declarando muerto y enterrado el mundo, regido por reglas, surgido de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, es decir, violando las leyes e instituciones vigentes en el mundo y en cada país, y con la violencia y el terror en su mayor expresión, o sea, la guerra y el fascismo, para hacer de todo el continente americano, desde la Tierra del Fuego al Ártico Norte, el Polo Norte, pues territorio bajo su control y fuente exclusiva de recursos naturales, principalmente los relacionados con las energías, y apoderarse de las riquezas nacionales para su tecnología de punta, por lo que la refuerza a los gobiernos fascistas o profascistas de los países latinoamericanos, amenazar, hostigar, provocar y agredir a los que se autodenominan nacionalistas, democráticos y progresistas, Colombia, Brasil y sobre todo México, y eliminar bombardeando, invadiendo militarmente y derribando a los gobiernos, secuestrando o asesinando a los jefes de Estado, a los que considera sus enemigos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, etc. Construir un ejército continental que llaman Escudo de las Américas, para usarlo contra los pueblos de los países cuyos gobiernos no se sometan, para contener y expulsar a sus rivales imperialistas, Rusia y China, y para que le cuide el continente mientras hace la guerra en otras partes del mundo, y por su poderío nuclear supersónico, establecer una alianza estratégica
con Rusia y una competencia aguda, intensa, pero pacífica con China, lo que lo lleva a la guerra que junto con el Estado sionista de Israel está desarrollando contra Irán, no solo para apoderarse de su petróleo y demás recursos naturales y las riquezas nacionales y tumbar el régimen teocrático islámico, sino fundamentalmente busca apoderarse del control de las rutas, de las cadenas de suministro, sobre todo los llamados chicken points marítimos, o sea, los 4 estrechos estratégicos como el de Hormuz, además del canal de Panamá y el Mar Rojo y el estrecho de Malaca, más otros 5 no tan estratégicos, que es una manifestación de su estrategia de replegarse al continente americano y delegar responsabilidades en sus sirvientes, el nuevo Gran Israel en el Medio Oriente, la India para romper a los BRICS y someter a Pakistán, e incluso a Irán, Japón y Corea del Sur, contra China en el Extremo Oriente y Francia en África, y así dominar el mundo entero y resolver su crisis multidimensional del sistema desde su claustro en el continente americano. Más o menos este es el plan de la fracción neoliberal nacionalista regionalista, en torno al cual se subordina la fracción neoliberal globalista, representada por los demócratas, pero peleando por una mayor parte del pastel. Obviamente, contra esto Rusia y China están realizando sus propias acciones, apoyan fuertemente a Irán, establecen alianza con partidos de oposición en Taiwán, respaldan con firmeza a Burkina Faso, Mali y Níger en África, rompen el bloqueo de petróleo a Cuba, refuerzan a Brasil y Colombia y ofrecen apoyo a México y a muchos otros países de los llamados países del sur, en los que hay firme resistencia a los planes estadounidenses. Tal es la respuesta de los imperialistas rusos y chinos y de la burguesía nacionales y otras clases medias de los países llamados progresistas, mientras el proletariado internacional y los del pueblo del mundo están resistiendo y combatiendo con firmeza y convicción contra los planes de Estados Unidos como parte de esa lucha, y para conducirle a la victoria en su seno se desarrolla una intensa lucha ideológica, teórica y política acerca de cómo hacerlo. A ver qué sale a tontas y locas, a ciegas o para ganar con base en planes y programas y a la luz y bajo la guía de la ciencia de la revolución, el marxismo. Y es que en esta etapa de su desarrollo, el marxismo fundacional, el marxismo-leninismo, el marxismo-leninismo-maoísmo o el nuevo comunismo, otras teorías disfrazadas o no de marxismo, trotskismo, luxemburguismo, gramscismo, oxismo, guevarismo, el castrismo, hochimismo, etc. El proletariado y los pueblos del mundo cuentan con el nuevo comunismo en desarrollo, pero su presencia, grado de penetración e influencia aún es muy escasa, pero ya se encuentra luchando por la dirección de la lucha en países como Estados Unidos, Colombia, Irán y en otros países como México. De manera que, efectivamente, estamos en medio de una situación de grandes y graves peligros, como la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, que será nuclear, pero también enormes oportunidades para la revolución, que derribe al sistema capitalista imperialista, por lo que en esta celebración del Día Internacional del Trabajo proclamamos las consignas de proletarios y pueblos del mundo unidos, enalborar la ciencia de la revolución, el marxismo en su etapa actualmente más alta, el nuevo comunismo, combatir y derrotar al imperialismo estadounidense y su ofensivo de guerra y fascismo, avanzando a eliminar al imperialismo capitalista. O la revolución impide la guerra mundial, o la guerra acelera la revolución. Honor y gloria a los mártires de la Comuna de París, Chicago, Cananea y Río Blanco. ¡Viva el 1 de mayo revolucionario! La crisis del sistema no tiene solución. La única salida es la revolución. La crisis del sistema no tiene solución. La única salida es la revolución. Revolución es la solución. Revolución es la solución. Bien hecho, compañero.
Compañeras, compañeros, el SUNTUAP presente en la lucha combatiente por nuestros derechos laborales, por la validez de todas las leyes que nos protegen. La Constitución Política Mexicana, la Ley Federal del Trabajo, pero también todos los convenios internacionales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. Ni un paso atrás. Seguimos en la lucha. El SUNTUAP demanda el 20% de aumento de emergencia, pero también el 4% en las prestaciones. Al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el SUNTUAP le exige que legitime su contrato. Basta de chicanerías, basta de hacerse de la vista gorda ante los documentos que presenta el SUNTUAP. Los trabajadores universitarios, sobre todo los que han sido contratados a partir del 2007, viven con una excesiva precariedad. No tienen derechos laborales como todos los demás que fuimos contratados en el siglo pasado. Aunque se oiga un poco raro, pero ya estamos muy avanzados en el siglo XXI y la precariedad sigue en aumento. Es necesario que el pueblo apoye las luchas de los trabajadores, el pueblo explotado, que la mayoría no tiene ni siquiera derechos laborales. ¿Por qué? Porque el imperialismo está apoderado de todos los ámbitos de la economía, de las cuestiones laborales. Lanzan al pueblo al trabajo precario, a los trabajos sin contratos, a los trabajos sin prestaciones. Eso hay que detenerlo, compañeros. No lo vamos a permitir. Tenemos que reaccionar. Debemos organizarnos en todas las formas posibles. El compañero de la 28 ya nos dio un panorama a nivel internacional, pero es necesario decirlo una y otra vez. Estados Unidos está en una crisis como nunca, una crisis que le exige seguir manteniendo una política de depredación con todos los pueblos latinoamericanos, pero también a nivel internacional, desde Ucrania, Palestina, Irak y todo el Medio Oriente. Esa política hay que denunciarla, hay que pararla. Aunque ustedes no vean claro eso, también está conectada con la política que se instaura en toda Latinoamérica, pero en particular en México. Eso lo estamos denunciando y exigimos que el gobierno mexicano, encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, se mantenga firme ante las amenazas de Trump, ante las amenazas de la oligarquía estadounidense.
¡Viva el socialismo, compañeros! ¡Viva la coordinadora sindical poblana y popular! ¡Viva los trabajadores de México! ¡Que viva las compañeras trabajadoras en lucha! ¡Que vivan los jubilados! ¡Que viva todos los trabajadores de México! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Adelante! Continuamos con esta marcha, compañeros. Les damos la palabra a la compañera Bartola Morales Juárez, secretaria del Tesoro del Suntuap. ¡Viva el Suntuap! ¡Viva el Suntuap! ¡Viva el Suntuap! Suntuap presente en la lucha independiente. Suntuap presente en la lucha independiente. Suntuap presente en la lucha independiente. Pues voy a repetir algunas cosas que los que me antecedieron ya han comentado, pero que es importante comentar. Este 1 de mayo conmemoramos el 140 aniversario de la gesta heroica de los mártires de Chicago, evocando la huelga general que bajo la consigna de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para los que queremos, sacudió a los Estados Unidos e inspiró al mundo. Como homenaje a su determinación, hoy millones de trabajadores y trabajadoras del mundo se movilizan por la defensa de sus intereses comunes, levantando la bandera de la unidad proletaria. En México nos hemos convocado a ocupar las calles para exigir la solución a nuestras legítimas demandas y reclamar un lugar en la mesa donde toman las decisiones. No es para menos ante la situación que enfrentamos. Vivimos en un mundo convulsionado, una larga cadena de acontecimientos que ha reconfigurado tanto el panorama nacional como el internacional, desde la pandemia del COVID-19 hasta la guerra de Ucrania, la invasión de Estados Unidos a Irán, el genocidio del pueblo palestino en manos de Israel con más de 72.000 muertos. Todas estas situaciones de alguna manera muestran que hay una crisis en el sistema que está afectando a la civilización humana. Pero ¿qué es lo que nosotros demandamos como mexicanos y qué es lo que demandamos como poblanos y particularmente como miembros del Suntuap? Compañeros, compañeras, este 1 de mayo nos hemos reunido aquí para manifestarnos y demandar lo siguiente: al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a la Universidad Autónoma de Puebla, a la Junta de Conciliación Laboral y Arbitraje de Puebla, el reconocimiento del contrato colectivo de trabajo del Suntuap y al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la legitimación del contrato colectivo de trabajo. El Suntuap, en el mes de marzo de 2023, solicitó la legitimación del contrato colectivo de trabajo ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, autorizado para tal efecto llevar a cabo la consulta entre los trabajadores afiliados al Suntuap el día 19 de abril de 2023, misma que se realizó en tiempo y forma en la entidad universitaria, teniendo resultados favorables, es decir, el Suntuap cumplió con todas las etapas y requisitos para obtener la legitimación del contrato colectivo de acuerdo a los requerimientos del propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Sin embargo, el 7 de julio de 2023, fecha en que la Dirección de Legitimación del Contrato Colectivo y la Coordinación General de Registro del Contrato Colectivo determinaron resolver el desechamiento de este trámite, debido a que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje negó la existencia del registro del contrato colectivo en el año 2011-2021.
época en que la Junta misma había negado la toma de nota al SUNTUAP. El contrato colectivo de trabajo existe, se ha documentado y defendido legalmente ante los tribunales correspondientes. Pese a ello, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral continúa con la negativa de entregar la legitimación del contrato colectivo de trabajo al SUNTUAP. La Junta de Conciliación y Arbitraje de Puebla y las autoridades universitarias se han negado a revisar sus archivos y dar cuenta de la existencia del contrato colectivo de trabajo, atentando contra los derechos de las y los trabajadores de la UAP y obstaculizando su defensa para obtener mejores condiciones laborales. Pese a ello, seguimos en pie de lucha y no nos vencerán, compañeras y compañeros. ¡Viva el SUNTUAP! ¡Viva! ¡Viva el SUNTUAP! ¡Viva! ¡Viva el SUNTUAP! ¡Viva! Solo unidos venceremos, compañeros. SUNTUAP, 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 SUNTUAP. ¡SUNTUAP! Seguimos la marcha, compañeros. Seguimos por la defensa de los derechos laborales. Con ustedes, a continuación, sigue nuestra oradora Isela Fernández Zamora, secretaria de Formación Sindical. Compañeros y compañeras, la lucha del SUNTUAP ha sido histórica porque hemos tenido una etapa muy larga de resistencia ante las políticas neoliberales que se ejercen en nuestra universidad y las políticas neoliberales que se aplicaron durante mucho tiempo por parte del Estado mexicano. Aún y en este tiempo estamos nosotros en la lucha, en la defensa de nuestros derechos laborales. Pero todo esto no es sencillo. Tenemos que afrontar las negativas de la institución, quien durante mucho tiempo ha estado acosando a los compañeros para que no se integren a nuestro sindicato. En las diferentes escuelas generalmente se contrata a trabajadores que sean sumisos a las indicaciones de los directores, de tal manera que ellos tengan el control sobre la base de la universidad. Ante todo esto, el SUNTUAP denuncia el hostigamiento laboral que se lleva a cabo de manera constante en las escuelas, pero a la vez también hemos decidido seguir en la lucha, ahora ya no de resistencia, ahora a una lucha frontal para lograr la legitimación del contrato colectivo de trabajo. Sabemos que la lucha de los trabajadores es demasiado larga, porque pasa por afrontar no solo a las autoridades, también a las instituciones, también al Estado. En ese sentido, nosotros como trabajadores estamos hoy marchando y denunciando estas políticas que se aplican y que están en contra de nuestros intereses. A la vez, como sindicato, estamos unidos a las luchas populares, a las luchas de compañeros que al igual que nosotros están defendiendo sus demandas, sus derechos. Pero aún más, vamos más allá. Estamos planteando la coordinación de las organizaciones del Estado de Puebla a fin de hacer una resistencia colectiva, una resistencia masiva ante las políticas estatales, que muchas de las veces son de agresión, son de represión o son de amenaza. En ese sentido, el SUNTUAP participa
en la Coordinadora Sindical y Popular, como un organismo que lucha en contra de las políticas neoliberales. A la vez también nos pronunciamos por la necesidad de cambiar este sistema de opresión y de explotación capitalista. También nosotros nos planteamos la idea de la liberación del proletariado. En este caso, como día 1 de mayo, estamos marchando un conjunto de organizaciones que nos hemos reunido para protestar y exigir el alto a la represión, para exigir solución a nuestras demandas, pero principalmente para llamar a los trabajadores del campo, de la ciudad, a los colonos, a los estudiantes, a dar la lucha para que estos días, como el 1 de mayo, sean combativos, sean por un cambio social, sea por beneficios de la clase trabajadora, de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes. Una sociedad más justa, equitativa. Así, compañeros, entonces los convocamos a seguir participando. Que no quede esto en el 1 de mayo, que sigamos en la lucha cotidiana, en la lucha que nos va a hacer más fuertes, en la lucha para poder exigir a las autoridades la solución de nuestras demandas. Y desde aquí exigimos a la universidad, a la casta dorada, que ellos sí tienen salarios elevados, mientras que nosotros como trabajadores padecemos la pobreza, la miseria, la precarización. En nuestra universidad hay un número muy amplio de trabajadores hora clase. Estos trabajadores tienen salarios de hambre. Actualmente el salario mínimo ya está rebasando a estos salarios profesionales y por lo tanto estamos quedando en la penuria, que de por sí ya estábamos, pero ahora con mayor énfasis, porque todo ha subido, porque todo se ha multiplicado en el precio y por lo tanto nuestro salario se ha visto de aumento salarial de emergencia del 20% y además el 4% en prestaciones. Esta es nuestra principal demanda, junto al reconocimiento a nuestro contrato colectivo de trabajo. El SUNTUAP unido jamás será vencido. SUNTUAP unido jamás será vencido. Hasta la victoria siempre, compañeros. SUNTUAP presente en la lucha independiente. SUNTUAP presente en la lucha independiente. SUNTUAP presente en la lucha independiente. Continuamos, compañeros, con nuestra compañera Morelia Guzmán Ramos del FADEP. El contingente estudiantil presente apoyando la lucha de los trabajadores, la lucha de los académicos, de los administrativos en esa lucha por el aumento salarial. También el apoyo para las demandas justas, legítimas de todos los vendedores ambulantes de la 28 de octubre, como estudiantes conscientes que se unen a este contingente revolucionario independiente. Queremos hacer un llamado de la reflexión a la solidaridad, a vincular nuestras luchas como clase. Somos estudiantes que vamos a ser trabajadores. Solo nos queda nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir. Es la lucha diaria de años. También nuestro deber como comunistas, como socialistas, en esta construcción de una ofensiva contra el imperialismo. Y el imperialismo que usa
esta herramienta del fascismo a su conveniencia. Hay que tener mucho cuidado, compañeras, compañeros. En esta ofensiva contra el imperialismo que arrecia, usa todas sus herramientas para seguir manteniendo su hegemonía, su poder totalitario. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esos discursos que dicen ser revolucionarios, pero que en realidad nos ponen en la torre a nosotros. Esta lucha del 1 de mayo de todas y todos los trabajadores del mundo, que fue reivindicada por la Unión Soviética en 1986 y en México legitimada en 1913, nos pone sobre todo el ver que esta reivindicación de la lucha es una lucha socialista, que va siempre en contra del privilegio del capital y de solo unos cuantos. Como estudiantes conscientes que apoyamos las demandas legítimas de todos los trabajadores, sobre todo en la universidad, por esas formas de acoso y amedrentamiento, no podemos ser indiferentes ante estas acciones que toma la rectoría. También a minimizar el movimiento estudiantil independiente en defensa de la educación pública, de las demandas legítimas para el pueblo, el acceso a la educación, el acceso a salarios dignos. Es nuestro deber también como estudiantes ser solidarios en las demandas de nuestros profesores, nuestros administrativos y también fuera de la universidad. Desde nuestras trincheras, el aula, las calles, día a día, no dejar de hablarlo. Este es un día para gritarlo fuerte, pero también para recordarlo todos los días, compañeras, compañeros. Este es un llamado para todas y todos que nos ven, que estudiantes, que seamos solidarios, que tengamos esta reflexión, ya que en esta ofensiva contra el imperialismo que arrecia cada vez más, es el momento en que debemos de unirnos como izquierda, con valores que nos representan y que solo con la fuerza de la unión podemos hacer esta ofensiva en nuestros espacios particulares y también a nivel general. Este puño no es fascista, es marxista-leninista. Este puño no es fascista, es marxista-leninista. Gracias a la compañera Morelia del FADEP. Seguimos con nuestros oradores, compañeros. Pido que pase nuestro compañero Juan José Sosa Saucedo, secretario de Relaciones Exteriores del SUNTUAP. Aquí y allá, SUNTUAP vencerá. Aquí y allá, el SUNTUAP vencerá. Aquí y allá, el SUNTUAP vencerá. Compañeros y compañeras del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, una vez más hacemos acto de presencia para unirnos y luchar codo con el resto de trabajadores de nuestro estado, del país, y junto con otros contingentes de trabajadores de la educación, contingentes estudiantiles, contingentes campesinos y desde luego también con el contingente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre. Hoy es un día de unidad, de lucha, de resistencia y de demandar nuevamente a las autoridades universitarias y a las que correspondan cada una de nuestras demandas y hacer patente nuestras necesidades en cada uno de nuestros ámbitos de acción y de trabajo. Así entonces, ¿qué quiere el SUNTUAP? Justicia. 20% de aumento de emergencia. ¿Qué más quiere el SUNTUAP? El 4% de aumento. Y además estamos demandando
la legitimación de nuestro contrato colectivo por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Así pues, que una vez más, el SUNTUAP, con su presencia, con sus compañeros, con nuestros compañeros jubilados y jubiladas, con nuestros compañeros trabajadores, no académicos y académicos en activo, estamos aquí, codo con codo, como lo decía, desarrollando la lucha, la demanda, para que se atiendan por parte de las autoridades correspondientes. Así que, luchar, vencer, que viva el SUNTUAP, luchar, vencer, que viva el SUNTUAP, que viva el SUNTUAP. Trabajadores conscientes, ni se rinden ni se venden. Trabajadores conscientes, ni se rinden ni se venden. Trabajadores conscientes, ni se rinden ni se venden. Continuamos, compañeros, con nuestra oradora María de Lourdes Velázquez Flores, secretaria de Previsión Social. Compañeras y compañeros trabajadores, familias y amigos que nos acompañan, muy buenos días a todos. Hoy, 1 de mayo, no celebramos, conmemoramos, recordamos la lucha historia de Chicago, de Canadá y Río Blanco. Recordamos que cada derecho que hoy damos por hecho, la jornada de 8 horas, el descanso y la seguridad social, costó sudor, dignidad y en algunas ocasiones la vida. La previsión social es el pacto que hoy damos por hecho, la jornada de 8 horas, el descanso y la seguridad social. La previsión social es el pacto que hicimos como sociedad, que nadie trabaje con miedo a enfermarse mañana, que después de una vida de labor llegue una vejez con pensión, no con limosna. Sin embargo, sabemos que aún hay retos, informalidad, accidentes de trabajo que se pueden prevenir, pensiones que no alcanzan. Nuestro compromiso es cero tolerancia a condiciones inseguras. La vida vale más que cualquier producción. La prevención social no es un gasto, es la inversión más justa. Invertir en la gente que trabaja, porque es la misma que sostiene este país todos los días. Que este 1 de mayo nos recuerde que los derechos se defienden trabajando, pero también cuidándonos unos a otros. Y si hablamos de prevención social, habrá que hablar del Hospital Universitario, que desde 1965 abrió sus puertas bajo el rectorado de Manuel Lara Ibarra. El Hospital Universitario de Puebla nació con una idea revolucionaria, que la salud de los trabajadores universitarios del pueblo no fuera un privilegio, sino un derecho. Fue la respuesta de la Universidad Autónoma de Puebla a su comunidad. Hoy, con más de 55 años de servicio, sigue siendo trinchera, atiende a miles de derechohabientes, ha formado médicos con conciencia social y nos recuerda que la mejor prestación es un sistema de salud público, fuerte y humano. Este hospital entiende que un trabajador rinde cuando él y su familia están sanos. Este compromiso de nosotros con los trabajadores es defenderlo y fortalecerlo y tomar su ejemplo, que cada centro de trabajo aspire a dar la certeza de que el hospital universitario nos ha dado a generaciones de poblanos y trabajadores universitarios. En el hospital se nos enseña que la salud no se negocia. El hospital ha sido casa de salud por más de 55 años. Hoy vemos con preocupación que a las nuevas generaciones de trabajadores de la UAP se les está afiliando al IMSS y se les está alejando del hospital. Entiendo las razones administrativas, pero les digo que si un hospital no atiende a sus propios trabajadores, pierde su alma. Por eso, compañeros, tenemos el deber y la obligación de defender no solo al hospital, sino
nos valieran nuestros derechos. Propongo una mesa de diálogo entre sindicatos, rectorías y autoridades que garanticen que ningún trabajador se quede sin atenderse en su propia casa, porque esto engrandece a nuestra institución. Compañeros, la previsión social significa sumar, no restar. Hoy por hoy los nuevos contratos llegan con IMSS, pero sin acceso al hospital, y eso duele, porque se trata de que la UAP honre su historia. El IMSS es un derecho nacional, el hospital universitario es un derecho de los universitarios. Por eso exigimos que se mantenga el acceso para el personal activo y el personal de nuevo ingreso. La salud no se fragmenta, compañeros. Sabemos que la UAP inició cuidando a los suyos, que lo siga haciendo. El hospital no se pierde la historia, se gana un futuro. Sigamos construyendo trabajo digno y derecho a la salud asegurado. ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Que viva el hospital universitario! ¡Viva! ¡Que viva el SUNTUAP! ¡Viva! ¡Que viva el SUNTUAP! ¡Viva! ¡Que viva el SUNTUAP! ¡Viva! Luchar, vencer, obreros al poder. Luchar, vencer, obreros al poder. Luchar, vencer, obreros al poder. Bien, compañeros, uno de nuestros compañeros del movimiento de contratos de la salud del Estado de Puebla nos pidió la palabra. Va a hacer uso del micrófono José Arturo Méndez Hernández. Buenos días, compañeros. Hoy, en 1 de mayo, muchos trabajadores, unidos como miles, estamos levantando la voz y reclamando lo que durante muchos años se nos ha negado: derechos, igualdad laboral, estabilidad y dignidad. Hoy, esta marcha no es solamente una manifestación, es el reflejo del cansancio, de la injusticia, del abandono que viven miles de trabajadores que sostienen las instituciones públicas todos los días. Marchamos porque estamos cansados de la desigualdad laboral. Marchamos porque no se puede exigir justicia mientras haya trabajadores realizando las mismas funciones, pero con diferentes derechos. Hoy marchamos porque ninguno de los trabajadores puede vivir en la incertidumbre después de dedicar años al servicio del pueblo. Y hoy particularmente alzamos la voz los trabajadores de contrato de la Secretaría de Salud, médicos, enfermeras, administrativos, químicos, ingenieros, radiólogos, fisiólogos, internas, laboratoristas, personal de limpieza, promotores de la salud y trabajadores de todas las áreas. Que dedicamos hasta 20 años trabajando bajo un contrato sin certeza laboral, sin estabilidad ni derechos complejos. 20 años levantándose de madrugada para cubrir guardias. 20 años atendiendo pacientes. 20 años cubriendo necesidades del sistema. 20 años siendo tratados como temporales. Muchos de nosotros realizamos exactamente las mismas funciones que el personal de base. Atendemos pacientes, administramos medicamentos, movemos enfermos, realizamos estudios y manejamos expedientes. Tomamos muestras, rehabilitamos a personas y organizamos servicios y respondemos a emergencias. La única diferencia es que nuestros derechos siguen siendo limitados. Hoy queremos decir algo con claridad.
No se puede hablar de un sistema de salud digno mientras quienes lo sostienen viven en precariedad laboral. ¿Cómo se puede exigir profesionalismo, compromiso, entrega absoluta a trabajadores que viven con incertidumbre económica? ¿Cómo se le explica a una enfermera, a un médico, a un camillero, administrativos, que después de años de servicio aún no tiene prestaciones completas, seguridad laboral, un sueldo suficiente para mantener a su familia o por lo menos un lugar donde vivir? No exigen disponibilidad total, nos exigen cubrir faltas, nos exigen doblar turnos, nos exigen prestar emergencias cuando solo pedimos estabilidad, derechos y recibimos puras promesas. Si hubo un momento donde demostramos quién estuvo verdaderamente al sistema, quién dio esa fuerza al sistema de salud, fue durante la pandemia del COVID-19. Mientras gran parte del país permanecía en resguardo, nosotros estuvimos en primera línea. Los médicos siguieron atendiendo pacientes aún sin descanso. Las enfermeras permanecieron jornadas enteras cuidando vidas. Los camilleros trasladaron pacientes con miedo o sin miedo a defenderse. Químicos que tomaban pruebas día y noche. Radiólogos que realizaban estudios indispensables para salvar vidas. Y los administrativos que mantuvieron operando a los hospitales enteros. Todos estuvimos ahí. Entrábamos al hospital sin saber si regresaríamos a casa. Muchos compañeros se enfermaron y muchos perdieron familiares o hasta la vida. Se habló de reconocimiento, se prometió una basificación para miles de trabajadores de contrato. Han pasado más de 4 años, 4 años de discursos, 4 años de promesas incumplidas, 4 años que seguimos esperando estabilidad mientras las necesidades de nuestras familias aumentan. No queremos aplausos vacíos, queremos reconocimientos simbólicos, no queremos discursos políticos. Queremos justicia, que se reconozca detrás de cada servidor y de que de cada contrato existen personas que han entregado años de trabajo al servicio público. ¿Qué exigimos? Pacificación real, transparente y sin favoritismo. Salario digno para todos los trabajadores de contrato. Prestaciones completas y acceso a plenos de seguridad social. Respeto a las antigüedades laborales de quienes llevan años trabajando. Alto a la discriminación del personal de contrato. Condiciones laborales humanas y justas. Reconocimiento real al personal que entró dentro de pandemia en COVID-19. Porque no somos trabajadores desechables, no somos cifras administrativas, somos personas que sostienen hospitales, clínicas y centros de salud todos los días. Cada paciente atendido, cada vida salvada, cada hospital funcionando, también es resultado del esfuerzo del personal de contrato. Hoy no venimos a dividir, venimos a exigir que se nos trate con dignidad, la dignidad que merecemos. Queremos que las autoridades entiendan que detrás de cada trabajador hay hijos, padres y familias, sueños que no pueden seguir, que nos estamos despidiendo por ser un simple contrato temporal. La salud pública de este país no puede seguir construyéndose sobre la paridad laboral. No puede existir justicia social mientras quienes cuidan la salud del pueblo viven en incertidumbre. Por eso, hoy levantamos la voz unidos, porque unidos trabajamos durante la pandemia, porque unidos hemos sostenido el sistema de salud durante años, porque unidos seguimos luchando hasta obtener la estabilidad, respeto y justicia laboral. La dignidad del trabajador de la salud no se mitiga, se respeta. Tuntuap unido jamás será vencido. Tuntuap unido jamás será vencido. Tuntuap unido jamás será vencido. Seguimos, compañeros, con esta marcha en contra del fascismo y del antiimperialismo. Nuestro compañero Alfredo Lozano del Frente Patriótico Imperialista va a tomar uso de la palabra. Camaradas trabajadores poblanos,
camaradas trabajadores de México, camaradas trabajadores del mundo, esta columna revolucionaria independiente del trabajo en Puebla los saluda combativamente. La clase obrera en el mundo se ha puesto en movilización para no solamente levantar sus demandas económicas, sino también una fuerte condena a los dos genocidas principales, Benjamín Netanyahu y Donald Trump, genocidas infames que han levantado la bandera de la guerra imperial contra todo el mundo. Han alterado la pacificación de los pueblos, han alterado la paz. Por ello, la clase obrera en el mundo levanta su condena máxima en contra de estos dos genocidas, a quienes ya ha condenado y los ha mandado al basurero de la historia. El movimiento obrero internacional significa estar en una lucha de clases, significa recordarles a los enemigos ricos y burgueses de la lucha de clases. Mientras exista el capitalismo explotador e imperialismo, no cesará hasta que la clase obrera tome el poder por la vía más correcta. Por eso, hoy se resume millones de litros de sangre que han derramado los trabajadores en el mundo, desde la Comuna de París hasta los últimos acontecimientos que se han dado. Condenamos a estos dos genocidas, guerreristas y militaristas, porque han decidido los ricos tomar el poder político en los países para retroceder los avances y las ganancias democráticas de los trabajadores y de los campesinos y del sector popular. Condenamos a estos dos genocidas porque han convertido en objetivos militares a las niñas y a los niños del mundo, y principalmente a los palestinos, y principalmente a las niñas y a los niños iraníes. Los condenamos por este genocidio, los condenamos, y a ellos principalmente se les debería aplicar la reciente ley aprobada en Israel de la horca, a estos dos genocidas y a sus pandillas de gabinete, porque son ellos los principales responsables de estar poniendo a un paso de una tercera guerra mundial al mundo. ¡Qué bueno! De decenas de países democráticos, de países en lucha, incluso de sus propios aliados, se han unido para condenarlo. Ya no avalan sus atrocidades, ya no avalan sus mentiras, y por ello también el pueblo heroico iraní les ha puesto un hasta aquí. Por eso también los demócratas, socialistas, comunistas, luchadores liberales de todo el mundo hoy marchan por las calles. No hay ningún país en donde no se exprese la lucha combativa revolucionaria de los trabajadores. En el mismo seno de Israel los trabajadores están marchando hoy. En el mismo seno de los Estados Unidos, en más de 50 ciudades están marchando los trabajadores en unión con el pueblo para condenar la demencia de Donald Trump. Por eso esta marcha aquí en Puebla, de la columna revolucionaria independiente, resume las luchas durante décadas, durante siglos que se han llevado aquí en el mundo. Y hoy levantamos nuestra voz para condenar no más guerras, atrocidades, no más guerras que solamente benefician al gran capital y a los empresarios armamentistas, no más guerras sin fundamento. Hoy nosotros, la clase obrera en el mundo, levanta su voz por la paz. No más guerra, siempre paz. Proletarios del mundo unidos, trabajadores del mundo unidos, que esta columna independiente revolucionaria en Puebla se consolide, que no abandone su lucha, que se concretice en levantar la bandera organizativa que de hoy en adelante sea la columna revolucionaria de los trabajadores e independientes. Puntual en la lucha, vamos compañeros, seguimos con los oradores, sigue nuestro compañero Alfredo Gandia del FADER. Compañeros, venimos
Nosotros, de parte del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, nosotros venimos aquí el 1 de mayo a marchar. ¿Por qué? Porque sabemos que es un día que ha costado sangre. Ha costado sangre en nuestra propia ciudad. Nosotros reivindicamos la lucha de la segunda reforma universitaria, en la cual el gobernador asesino Gonzalo Bautista Fábril le quitó la vida a compañeros universitarios, los cuales dieron su vida por una universidad crítica, democrática, humanista y popular. Y hoy no solo venimos por las exigencias de los trabajadores, como las 40 horas, que obviamente son válidas, pero también venimos porque buscamos un cambio radical en la sociedad. Y venimos porque exigimos al gobierno federal de Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación, que no ha cumplido con el pacto social que ellos mismos firmaron, siendo cada vez más un gobierno neoliberal que no ha parado la tendencia por los últimos 30 años. También nosotros aborrecemos a aquellos tiranos que están devastando el mundo, pero sabemos que solo culparlos a ellos sería ingenuo. Son tiranos, pero detrás de ellos hay una ideología imperialista, una ideología capitalista, la cual está devastando al mundo entero. Por eso, hoy 1 de mayo, pedimos a todos los sectores de la sociedad, estudiantes, trabajadores, maestros, campesinos, todos los sectores de la sociedad, que nunca dejen el solidarismo internacional, nunca dejen de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Nunca dejen de alzar la voz, nunca dejen de manifestarse ante las injusticias que ocurren en el mundo. Por eso hoy, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública se posiciona en contra del genocidio, en contra de la explotación y en contra de las injusticias que ocurren en todo el mundo. Gracias, compañeros del PADEP. Seguimos con nuestro compañero jubilado, Mariano Hernández. Compañeros, buenos días. Estudiantes y trabajadores, bienvenidos a esta marcha. Los felicito y eso está claro. Estamos comprobando que nuestra lucha es siempre definitiva. Es siempre una lucha con tal de tener lo que nos hace falta. Por ejemplo, en caso de los trabajadores del UAP, que todos los trabajadores de la UAP, necesitamos un aumento justo, porque con todo está bien no alcanza. Necesitamos una organización limpia. Necesitamos también confiar en que muchos teníamos pensado, teníamos visto de que la rectora que entró iba a ser una buena persona, pero nos estamos dando cuenta que la realidad es que solo se está haciendo caso a las personas que los anteriores rectores puso en el lugar, y ahora ellos la mandan, ellos la dicen y le ordenan todo lo que tiene que hacer. La prueba de ello es que nuestra universidad cada día va más fiel que antes, va más peor que antes. Están metiendo personas a trabajar a la universidad que ni siquiera necesitan. Son personas que vienen del Estado, donde van a trabajar con un buen salario y ni siquiera hacer nada. Señores, estamos en una situación difícil, por eso es necesario unirnos para luchar, para defender y comprobar a los estudiantes que le echen ganas y los estudiantes que están quedando dormidos, no todos desde luego, porque la mayoría está luchando porque la universidad sea una universidad buena y bien hecha. La prueba de ello es que algunos estudiantes que han luchado, ayer por ejemplo en la ciudad universitaria, unos compañeros estudiantes lucharon
porque la universidad cambie, porque la universidad sea bien hecha. Sin embargo, pues, nos atacan y como no confiamos en la rectora que teníamos la tanta confianza, ahora solamente les ha dado una oportunidad y el lado al Estado, donde el Estado ha dominado la universidad ya hace años por medio del PAN, lo ha dominado y quieren seguirlo dominando. Quieren seguir dominando a la universidad para hacer lo que ellos quieran. La prueba de ello es que apenas pusieron al director del hospital universitario. Ya ustedes sabrán cuál es la calidad y de su futuro hospital universitario. Va a ser un relajo. Entonces, vamos a unirnos para luchar contra estas cosas que están saliendo mal, contra estas cosas que están saliendo injusticia. Por eso, compañeros, los tenemos. Por eso, compañeros, pedimos invitar al estudiantado y el estudiantado comprenda que su lucha es a nivel general, a nivel que en el futuro no tenga ni problemas ni sus hijos. Por eso les digo, vamos a unirnos, para seguir luchando, vamos unidos, porque nuestra situación sea positiva y buena en la universidad. Gracias, compañeros. Gracias, compañero. Utuap unido jamás será vencido. Utuap unido jamás será vencido. Utuap presente en la lucha independiente. Utuap presente en la lucha independiente. Utuap presente en la lucha independiente. Continuamos con nuestro compañero Gabriel Aguilar, del Frente Comunista de Guerra. Adelante, compañero. Compañeros universitarios, compañeros que han trabajado en el hospital universitario, en los trabajos de intendencia y mantenimiento del edificio Carolino, y compañeros que han trabajado y aún trabajan en los diversos instancias de la Universidad Autónoma de Puebla. Se han incrementado en los últimos años nuevos campus de trabajo y de la institución en diferentes lugares del Estado. La Universidad Autónoma de Puebla tiene varios planteles en la Sierra Norte, en Matamoros, en Atlisco, en San Martín de Meruca, y en todos estos lugares hay trabajadores universitarios que se les paga apenas el salario mínimo, y hay algunos trabajadores que durante muchos años han mantenido y han sacado a flote todo el trabajo que no se ve, todo el trabajo de mantenimiento, todo el trabajo del aseo en hospitales y en las instituciones. Cuando un asesor de rectoría o un gran oficinista o un gran asesor que está ahí en rectoría no se da cuenta que para llegar a ese lugar hay están trabajando durante la noche o un día antes un trabajador afiliado al sindicato de trabajadores de la UAP. Por eso en este día, al igual que otros trabajadores de México y del mundo, el 1 de mayo reclama un salario justo, una jornada de trabajo de 40 horas que sea ganado con movimientos de lucha. No en balde se recuerda a los mártires de Chicago, a los mártires de Río Blanco, porque fueron los primeros que marcaron la lucha con su vida, con su sacrificio y con las primeras huelgas de trabajadores. Ante un patrón, ante un rector o rectora, la visión de mantener el trabajo asalariado es una visión patronal y administrativa. ¿Qué mejor que un rector que tenga una visión de administración de una institución educativa? Ver a la UAP como una empresa no es más que una visión en contra del trabajo laboral. Ver a la universidad solamente como una administración para dar fama en los medios no es más que una visión
parcial de quién mantiene y quién saca avante todos los planteles educativos donde no solo hay maestros hora clase, donde no solo hay trabajadores por tiempo determinado cuya jornada tiene que variar de un lado a otro, porque no sabía usted, público en general, no sabía usted, compañero empleado de las calles, de los bancos, ¿por qué no hay sindicatos en los bancos? ¿Por qué no hay sindicatos en las empresas de Salinas Pliego? ¿Por qué? Porque el patrón no tiene varias caras, pero tiene un mismo espíritu. Explotar al empleado, explotar al trabajador, pagarle lo mínimo, mantenerlo así para tenerlo amarrado a través de su fuerza de trabajo. El sindicato universitario de la UAP, que tiene más antigüedad en esta institución, surgió de una lucha combativa, de una lucha colectiva que fue apoyada por los trabajadores ambulantes, por los padres de familia. El CUTUAP tiene más de 45 años y se distingue de otros sindicatos por su lucha, por su mantenimiento en contra de una postura patronal que ve al trabajador siempre como un vil empleado al que hay que darle órdenes. Porque ¿sabía usted cuánto gana un asesor de la rectoría? ¿Sabe usted cuánto gana un director o asesor del equipo cercano a la rectora? La diferencia es de más del 60% comparada con un empleado. Últimamente, la rectora acaba de nombrar un nuevo director del hospital universitario con la idea de retomar los reclamos de los trabajadores jubilados que durante mucho tiempo han luchado por un mejor servicio. Pero ¿sabía usted, compañero trabajador de la calle, de los empleos de esta gran avenida, que cuando una persona, un maestro, un intendente, un compañero trabajador solicita un servicio en el hospital universitario, la cita está para 3 o 6 o medio año adelante? Y esto es un mal servicio que como trabajadores, no solo jubilados, sino activos, se está reclamando en toda esta marcha. La marcha del 1 de mayo distingue a diferentes patrones, pero los empleados y los trabajadores son los mismos explotados que se mantienen desde hace tiempo. Pueden ser académicos, pueden ser compañeros de mantenimiento, pueden ser secretarias o secretarios detrás de una computadora, pero la explotación para el patrón es la misma. Por eso este 1 de mayo se celebra con una marcha, no un desfile como algunos lo han presentado de manera florida. No es un desfile, es una marcha de protesta que distingue a unos de otros sindicatos. Ustedes saben que en nuestra universidad hay sindicatos que se muestran con pompo y platillo ante la rectoría. El CUTUAP es uno de los sindicatos de lucha de más de 40 años que se ha distinguido por su lucha combativa del lado de los trabajadores. Puebla escucha, CUTUAP está en la lucha. Puebla escucha, CUTUAP está en la lucha. Puebla escucha, CUTUAP está en la lucha. Sigue nuestro compañero de Tecamachalco, jubilado, Jesús. Compañeros y compañeras, una vez más estamos luchando por nuestro sindicato, estamos luchando por nuestras reivindicaciones laborales, igualmente como los estudiantes también que están con nosotros. Vemos que cada día se integran más a los sindicatos independientes, en la cual seguimos precisamente en esa lucha
vemos cómo el capitalismo bárbaro está solito, se está acabando su tumba por todo lo que está pasando en el mundo. También tenemos que ser solidarios con otras luchas de otros pueblos, porque también sufren las situaciones del capitalismo, de ese capitalismo rapaz, voraz, sigue su situación de querer seguir con los trabajadores explotándolos. No dejemos precisamente esta lucha que tenemos que seguir adelante para que de esa manera el Estado como tal se dé cuenta que hay protestas independientes de trabajadores, de amas de casa, de comerciantes, de estudiantes, universitarios. También esta lucha también es para reivindicar ese 1 de mayo de 1973, cuando en la universidad fue masacrada por un gobernador fascista, ese gobernador fascista que ahora sí mató a varios estudiantes y además quería reprimir a esta universidad, que esta universidad da cabida a muchas luchas del pueblo. No dejemos caer nuestra bandera de lucha, compañeros. Sigamos precisamente con este puño en alto para poder seguir adelante y que los gobiernos se den cuenta que hay salarios precarios, hay miseria en los hospitales. Queremos precisamente que haya atención en los diferentes hospitales, tanto el universitario como el Hospital del Niño Poblano, como el Hospital de la Secretaría de Salud, el ENI. Vemos que precisamente los médicos, las enfermeras, en su momento estuvieron luchando con el COVID y fueron los primeros en sacar adelante a la población. Seguimos precisamente en esta lucha independiente para seguir adelante con nuestras demandas, esas demandas justas que los trabajadores tenemos y que tenemos que combatir, porque nadie nos regala nada, ¿sí? Aunque está plasmada en la Constitución nuestros derechos laborales, pero el gobierno hace sordos sus oídos para no incrementar los salarios. No dejemos de pisotear la Constitución como se venía haciendo con los gobiernos fascistas de Fox, los gobiernos fascistas de Calderón. No dejemos que el neoliberalismo siga avanzando con sus situaciones de querer que los trabajadores se sometan y que los manipulen. No dejemos que nos manipulen ni nos sometan. ¿Sí? No debemos permitir que esta situación sí continúe en todos los trabajadores. Todos los trabajadores que ahora nos unimos ante esta marcha, queremos también reivindicar lo que pasó allí en Chicago con una serie de trabajadores que también fueron masacrados. ¿Sí? Igualmente en otros países como en Francia, en Inglaterra, también han pasado muchos trabajadores situaciones difíciles, porque el capitalismo como tal no quiere que el trabajador viva mejor, que el trabajador tenga lo suficiente economía de subsistencia para sus actividades y su vida diaria. No dejemos que este capitalismo siga galopando para que el trabajador realmente siga de rodillas. No, el trabajador
no tiene que estar de rodillas pidiendo limosna. Al contrario, seamos trabajadores con lucha, con demanda, y en esta marcha precisamente estamos demandando mejores salarios, mejores condiciones de vida. Así también vemos cómo hay injusticias en nuestra universidad, ¿sí? Y por lo tanto pido a los estudiantes que sean solidarios y se organizan para que de esta manera demos la lucha conjunta. ¿Sí? Adelante el Suntuap, ¡viva el Suntuap! ¡Viva el Suntuap! ¡Viva el Suntuap! ¡Suntuap sigue! ¡La lucha sigue! ¡Suntuap sigue! ¡La lucha sigue! ¡Suntuap sigue! ¡La lucha sigue! ¡Pueblo, escucha! ¡El Suntuap está en la lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡El Suntuap está en la lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡El Suntuap está en la lucha! Continuamos con el compañero Luis Ortega Morales, miembro del Partido Comunista y el secretario general de esta UAP. Suntuap presente en la lucha independiente. Suntuap presente en la lucha independiente. Suntuap presente en la lucha de independiente. Suntuap presente. Suntuap unido jamás será vencido. Suntuap unido jamás será vencido. Se ve, se siente, el Suntuap está presente. Se ve, se siente, Suntuap está presente. Aquí y allá, el Suntuap vencerá. Allá, el Suntuap vencerá. Trabajadores conscientes en la lucha independiente. Trabajadores conscientes en la lucha independiente. Trabajadores conscientes en la lucha independiente. Suntuap unido jamás será vencido. Suntuap unido jamás será vencido. Suntuap unido jamás será vencido. La clase trabajadora unida, compañeros, jamás será vencida. Todos unidos a los contingentes de los sindicatos independientes y de las organizaciones sociales que luchan por una mejora de salario, por una mejora de vida. Seguimos trabajando y seguimos luchando para que el contrato colectivo de trabajo del Suntuap esté legitimado. Seguimos trabajando, compañeros, para que las casas y terrenos de vaquerías puedan ser de trabajadores universitarios, para que cada uno tenga ya su minuta de propiedad, compañeros. Seguimos trabajando todos y unidos para que el salario sea justo, podamos tener una vida digna trabajando junto con nuestros compañeros obreros, campesinos y la clase trabajadora de todo el mundo. ¡Viva el Suntuap! ¡Viva! ¡Viva el Suntuap! ¡Viva! ¡Viva el Suntuap! ¡Viva! No que no, sí que sí, el Suntuap está aquí. No que no, sí que sí, el Suntuap está aquí. No que no, sí que sí, el Suntuap está aquí. Trabajadores unidos jamás serán vencidos. Trabajadores unidos jamás serán vencidos.
regresando a esta columna independiente